estructural de edificios de acero a cargo del maestro Héctor Soto Rodríguez, ¿no? Pues para ello les voy a comentar un poquito de lo que es su formación como ingeniero civil, ¿no? Ha sido secretario técnico de las Sociedades Mexicanas de Ingeniería Estructural Sísmica del Instituto Mexicano de Construcción en Acero de 1985 a 1998, ¿no? Autor de 14 libros de estructuras de acero con apoyo del doctor Michael de Engelbart de la Universidad de Texas y el doctor Theodore B. Gambles, profesor emérito de la Ingeniería Estructural de la Universidad de Minnesota, Minneapolis, y la Autoridad Mundial de Estructuras de Acero, 1990-2020, ¿no? Profesor de varias universidades mexicanas, la UNAM, USLA, el Bajío, Universidad Latina de Morelia y de Sudamérica, desde 1987 hasta el 2021. También ha sido maestro mejor evaluado en la maestría de Ingeniería de Estructuras de la Universidad del Bajío en varios cuatrimestres por la comunidad estudiantil 2012-2021. Ha sido también profesor de Estructuras de Acero en colegios de ingenieros civiles de México, Sudamérica y centros de educación continua y de universidades de América Latina desde 1990 hasta el 2020. Asesor estructural en el diseño estructural de megaproyectos de acero en Argentina, Brasil, Francia y México desde 1983 hasta el 2018. También tiene más de 50,000 horas de capacitación en el Programa Nacional de Difusión de Aceros de Altos Hornos de México, desde el 2010 hasta el 2019, ¿no? También autor de 25 artículos de estructuras de acero en la revista de la CEMIC, o lo que es y de varios congresos nacionales de ingeniería estructural, ¿no? Autor de sistemas estructurales innovadores de vivienda de acero sismoresistente y sustentable y del Hospital Emergente de Acero COVID-19. Actualmente, pues también es director general del Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil, organismo dedicado a la actualización profesional en ingeniería civil, sísmica y de cimentaciones en México y Sudamérica. Actualmente es doctorante en la ingeniería por la UNAM, con los proyectos de investigación, comportamiento sísmico de conexiones rígidas, trave y columna de acero estructural para zonas de alta sismicidad. Entonces, pues esta es una amplia gama de lo que es la carrera del doctor Héctor Soto Rodríguez, y espero que sea de mucha enseñanza hacia nosotros, los que estudiamos ingeniería civil, lo que es la eficiencia de los edificios de acero, ¿no? Adelante, maestro Héctor. Sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, quiero comentarles que es un alto honor poder compartir esta charla, esta conferencia, principalmente con los estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán. También quiero agradecer profundamente la invitación del maestro José Hilario Cid, que es el jefe de Departamento de Ciencias de la Tierra de este prestigioso instituto. Agradezco también al ingeniero Alfonso Jiménez, que me va a apoyar en la presentación de este tema, y a todos los colegas conferencistas, y de manera particular pues a mi gran amigo Alberto López López, que será el segundo conferencista de esta tarde. Muy bien, entonces vamos a empezar. El tema que les quiero proponer es eficiencia estructural de edificios de acero. Es un tema general, meramente práctico. Los objetivos fundamentales pues son darles algunas recomendaciones generales, algunas reglas prácticas, cómo se puede estructurar correctamente un edificio de acero, y que la estructuración que nosotros vamos a proponer que sea consistente con las normas técnicas complementarias de diseño y construcción de estructuras de acero, y con el propio reglamento de construcciones de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que queremos lograr cuando hacemos una estructuración de un edificio?
Los edificios de acero pues son de dos tipos, unos son los convencionales y otros son los edificios especiales, como en el caso de las naves industriales que contienen traves carril que soportan grúas viajeras, tanques a presión, plataformas marinas, puentes, etcétera. En este sentido, nosotros nos vamos a enfocar a los edificios urbanos y queremos lograr o queremos alcanzar la eficiencia estructural. Y para ello, pues nosotros como estructuristas, y hay varios jóvenes que se van a orientar en el diseño estructural, no les queda muy lejos la Ciudad de México, allá hay una buena cantidad de despachos reconocidos de diseño estructural, igual que en Cuernavaca, igual que en otras entidades. Bueno, las premisas básicas que tomamos en cuenta durante el proceso de estructuración de un edificio de acero, pues nuestros compromisos, y vaya, estamos a un año de una tragedia que no debemos olvidar, pues la mayor responsabilidad del ingeniero estructurista pues es garantizar la seguridad de los usuarios, la vida humana. Tenemos que también cuidar los aspectos económicos. Tenemos que garantizar que durante la vida útil un edificio va a funcionar correctamente. Las estructuras, igual que los humanos, pues tienen una vida útil de 75, 80 años. El éxito de un buen diseño, pues radica en que durante la vida útil de la edificación, pues no presente fallas estructurales de ningún tipo y que la operación del edificio también sea correcta. Si después de 75, 80 años el edificio no presentó ningún problema, no rebasó ningún estado límite de fallo de servicio, significa que fue un diseño racional, un diseño adecuado, un diseño óptimo. Esto es lo que tenemos que garantizar nosotros en cualquier proyecto estructural. Si yo quisiera pues acabar con este tema que he propuesto, pues aquí en esta gráfica les estoy indicando cuáles son aquellos aspectos que nosotros tenemos que cuidar para lograr la eficiencia estructural. Pues lo primero que tenemos que hacer, jóvenes estudiantes, es que pues partiremos de un proyecto arquitectónico que sea consistente, que sea funcional. Los arquitectos se preocupan mucho por la apariencia. Ahora los arquitectos buscan que su edificio no se parezca en nada del que está al lado. Hay una competencia entre los arquitectos y las edificaciones contemporáneas, pues hoy en día son fuertemente irregulares y eso nos obliga a tomar más precauciones. El siguiente paso, jóvenes, es seleccionar perfiles estructurales de estupenda calidad. Hace muchos años en México usamos el acero A36, que era el acero de batalla. Este acero prácticamente ya quedó enterrado. Los mejores aceros estructurales para edificios en vigas y columnas son los que se fabrican bajo la norma A992. Hasta el momento es el mejor acero en México y en el mundo. Algo que es muy importante, y aprovecho que está el doctor Alberto López, muchas veces subestimamos las acciones. Si no sabemos evaluar correctamente las acciones accidentales, sean de viento o de sismo, pues no podemos garantizar la seguridad de una estructura. Varios colapsos parciales y catastróficos en las zonas costeras de México, pues han demostrado que en varias ocasiones el ingeniero estructurista no tuvo cuidado con las conexiones, con los anclajes de los elementos de cubierta. Viene el viento y se lleva la cubierta parcial o totalmente. Por esa razón es importante que nosotros, cuando vamos a proyectar un edificio, que la estructuración sea acorde con las características de la edificación, de acuerdo con el proyecto arquitectónico, pero también es muy importante la ubicación geográfica. Tenemos prácticamente ya todo el territorio mexicano se considera preponderantemente sísmico. En los años anteriores podíamos distinguir la sismicidad de México en un 60%, pero ahora con la ocurrencia de sismos intraplaca podemos afirmar que prácticamente todo el territorio mexicano pues está sujeto a la acción sísmica, excepto digamos el sureste, el noreste, como es Tamaulipas, Mérida, en fin.
El siguiente paso, jóvenes, una vez que ya evaluamos correctamente todas las acciones que van a obrar en una estructura, el siguiente paso es que elaboremos un modelo matemático tridimensional que sea representativo de la estructura real. Y para eso, pues ustedes tienen una gran cantidad de programas de computadora. Es posible que los profesores del Instituto Tecnológico de Tehuacán en los últimos semestres los apoyen en el uso de programas como SAP 2000 o como el ETAPS, el CIPE o cualquier otro programa. Entonces, nuestra responsabilidad será elaborar un modelo matemático muy preciso, muy cercano a las condiciones reales. Hay que tener mucho cuidado porque como todo mundo les ha comentado, los programas de computadora se convierten en herramientas peligrosas si no las usamos con criterio y con conocimiento profundo, porque lo que sigue son números y números que nos va a arrojar un programa de computadora, que es el análisis y el diseño estructural. Pero si no elaboramos bien un modelo que sea matemático confiable, pues los resultados que nos dé el programa de computadora pues pudieran ser en un momento erróneos. Una vez que terminamos esta parte de análisis y de diseño estructural, el siguiente paso pues es elaborar planos de calidad, que son los planos de ingeniería básica, donde ustedes, en el caso de los planos de conexiones, tienen que hacer detalles de las conexiones. La estructura de acero se detalla al milímetro, la estructura de concreto se detalla al centímetro. Después, aquí termina prácticamente nuestro trabajo, sin embargo, a veces nos contratan para que supervisemos la fabricación y el montaje. La fabricación debe ser precisa. Les recomiendo que busquen ustedes talleres certificados, que no se acerquen con mucho respeto a personas que no fabrican con calidad las estructuras metálicas. El montaje tiene que ser oportuno, tiene que ser ordenado. La supervisión también tiene que ser muy estricta. Lo que ha pasado en México hace un año y otras tragedias, pues les decía, no deben repetirse. Entonces, si nosotros tenemos cuidado en todos estos aspectos, podemos decir que garantizamos la eficiencia estructural. En el caso particular de las estructuras de acero, ustedes habrán notado que en los últimos años han tenido un auge muy importante y así lo afirmó el maestro Óscar de Buen López Heredia, que en paz descanse. Y él nos deja un reto muy importante a todos los que estamos involucrados con el proyecto, con el diseño estructural. Las estructuras que vamos a construir en el futuro en México deberán ser más económicas, pero al mismo tiempo más seguras que las actuales. Y por esa razón nos indica que es necesario optimizar pues cada una de las etapas del proceso de diseño y construcción. Nosotros como estructuristas debemos preocuparnos mucho más que antes por seleccionar pues una estructuración que sea adecuada para cada caso, porque como decía el maestro de Buen, no es lo mismo diseñar una escuela, un hotel, un hospital, una nave industrial. Entonces, este es el compromiso que tenemos. En lo que se refiere a la arquitectura, porque nosotros tenemos mucha relación con los colegas arquitectos, pues para ellos el acero pues representa el mejor material en la arquitectura contemporánea. Para los arquitectos, si no hay estructura, simplemente no hay arquitectura. La estructura es la que soporta los volúmenes que van a generar ellos. Y esta estructura metálica o de acero, pues al mismo tiempo a un arquitecto le va a dar la posibilidad de que tenga grata apariencia su proyecto. Me comentaba el maestro José Hilario Cid que aquí no hay arquitectos, ¿verdad? En el Instituto Tecnológico de Tehuacán. El ingeniero estructurista pues debe aprovechar todas las ventajas competitivas de una estructura de acero. Si ustedes van al Paseo de la Reforma, pues van a ver varios edificios que están en proceso de construcción. Y vean ustedes cómo con este sistema estructural podemos salvar claros inusuales, grandes claros, fuertes volados, los perfiles laminados que ustedes proponen como vigas ya las pueden rolar, les pueden dar curvaturas, porque el arquitecto quiere que sus tableros no sean
ortogonales y él da una geometría especial. Entonces hoy en día pues ya no tenemos problema para proyectar vigas curvas. Les comentaba que hablando de las condiciones de irregularidad, los proyectos que se están desarrollando actualmente en la Ciudad de México y en otros países, pues podemos hablar de varios niveles de irregularidad. Tenemos estructuras convencionales como las que nos tocaba a nosotros diseñar por allá en la década de los 80, de los 90 todavía, que eran estructuras regulares, que eran estructuras que se repiten muchas veces. El diseño estructural era relativamente sencillo. El comportamiento sísmico de este tipo de edificios era predecible y el costo de la estructura para el propietario era razonable. Después los arquitectos empezaron a proyectar de manera diferente y después del temblor del 85, a pesar de las grandes lecciones que nos deja, hemos notado que los edificios cada vez son más irregulares. Por lo tanto, el diseño estructural pues es más complicado, más difícil. El comportamiento sísmico ya digamos que puede ser un poco incierto y el costo de la estructura pues ya será más alto con relación a las estructuraciones regulares. Y luego tenemos un tercer nivel, estructuras fuertemente irregulares. El diseño estructural aquí ya se complica. A veces cuando se trata de un edificio muy alto, rascacielos como Torre Reforma, Vancomer, Torre Mayor, etcétera, Punta Reforma, pues deben de tener mucho cuidado con el modelaje y sobre todo porque en algunas estructuras la respuesta de las edificaciones, la respuesta sísmica se reduce por medio de dispositivos que pueden ser amortiguadores, que pueden ser disipadores de energía y todos estos artefactos ustedes los tienen que modelar también y tienen que hacer este análisis eh, pues de otros tipos, a veces diseños por desempeño, diseño por capacidad, que ya son un poco diferentes a los diseños tradicionales. El costo de estas edificaciones le tienen que advertir ustedes al propietario que va a ser muy elevado. Ustedes, futuros ingenieros, deben reconocer que la ingeniería sísmica, la actividad, pues tiene una alta responsabilidad. La actividad en el diseño estructural tiene una responsabilidad muy alta y consecuentemente cuando los inviten a participar en un proyecto muy especial, muy sofisticado, pues no compitan entre ustedes por ganar un poquito más el cálculo por metro cuadrado, tienen que cobrar correctamente porque es un trabajo de muy alta responsabilidad. Bueno, ustedes como ingenieros estructuristas futuros ya conocen las ventajas y los usos más convenientes de todos los perfiles estructurales, laminados o soldados que produce la industria del acero. Ustedes ya saben cómo trabaja cada uno de los elementos estructurales. Las columnas de los edificios están sujetas a flexocompresión biaxial, o sea, compresión axial más flexión alrededor de los dos ejes centroidales y principales de una columna. Hay elementos como las diagonales de contraventeo que pueden trabajar a tensión, a compresión. Las vigas trabajan a flexión. Ustedes ya saben qué es lo que tenemos que revisar en cada elemento estructural. Si se trata de una viga, pues tenemos que revisar por flexión, por cortante, por flecha y por vibraciones. El acero es un material que tiene muchas ventajas competitivas. Se trabaja al milímetro, por lo tanto, los talleres que ustedes contraten deben trabajar con programas muy precisos como Tecla para que tengan una fabricación correcta. La producción de las estructuras de acero, si es a través de talleres certificados, es una producción de alta calidad que está controlada. Eso no nos preocupa porque la calidad del acero en la fabricación no se conserva. Debemos cuidar el desperdicio en una estructura de acero. Si no sabemos cómo se producen los perfiles estructurales y no aprovechamos correctamente las longitudes comerciales, podemos tener un desperdicio de material superior al 2% y esto pues afecta la competencia de las estructuras de acero contra las de concreto reforzado, que son su principal competidor.
En el caso de un diseño en acero, se necesita un aprovechamiento óptimo, racional de los materiales, y con esto podemos llegar a diseños adecuados, reduciendo los costos, racionalizando el proceso constructivo y utilizando la tecnología de punta que tenemos disponible. Como saben ustedes, no solamente la estructura de acero, sino otras estructuras de concreto, pues son sistemas que están constituidos por un conjunto de elementos prefabricados que tienen longitudes mucho más grandes con respecto a la sección transversal y que en campo los vamos a unir entre sí. En este caso, por ejemplo, pues con conexiones atornilladas. Hoy en día, si a ustedes les toca en poco tiempo trabajar en la Ciudad de México, pues les comento que en los edificios de mediana altura nuevamente se ha puesto de moda la construcción compuesta acero estructural concreto reforzado. Este tipo de construcción lo difundió bastante el maestro Enrique Martínez Romero, que en paz descanse. Él fue uno de los promotores del diseño compuesto en México. Y después, recientemente, en la Ciudad de México vemos muchos edificios que han retomado este sistema estructural. Por supuesto, no es el único sistema estructural y además la construcción compuesta no es nueva en México. En el mundo tiene muchos años, en México también tiene muchos años. A principio de la construcción en acero en México, principalmente en la Ciudad de México, cuando revisamos los edificios después del sismo del 85, vimos que varios edificios de acero eran bastante esbeltos, pero los ingenieros recubrían las columnas con materiales pétreos, a veces forraban con cantera las columnas, y en cierta manera estas estructuras de acero que se diseñaban solo para carga vertical, con estos revestimientos o recubrimientos que se les hacían a las columnas, pues ya le daban la rigidez requerida para soportar sismos intensos. Es así como muchos edificios de acero se construyeron en la época pasada. En cuanto a las cargas, ustedes saben que en el reglamento de la Ciudad de México, pues hay una norma NTC que se refiere a los criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. Pero si nosotros nos encontramos como ustedes fuera de la Ciudad de México, pues qué bueno que está Alberto. Dos recomendaciones muy importantes, aunque no son documentos oficiales, pero son documentos muy importantes de referencia para realizar el diseño por viento, el diseño eólico y el diseño por sismo. Me refiero a los manuales de 2015 y 2018. El doctor Alberto López y el doctor Ulises Mena son los principales autores de estos documentos tan importantes para evaluar las acciones accidentales en cualquier estructura fuera, digamos, de la Ciudad de México, aunque también las pueden aplicar en la Ciudad de México. Recuerden ustedes que el reglamento de la Ciudad de México y las normas técnicas complementarias son de carácter local. Son válidas especialmente para la Ciudad de México. Hemos cometido el error en varios estados de la República de tomar estas normas y aplicarlas tal cual. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque las condiciones locales de alguna ciudad son muy distintas a las de la Ciudad de México, y no es sano aplicar a ciegas, digamos, las mismas disposiciones de diseño. Parece que la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica está trabajando en un código modelo para todo el país. Algo por ahí han presentado. Bueno, aquí lo que quiero mencionar es que ustedes como ingenieros, como arquitectos, podemos controlar la carga muerta. ¿Y cómo la podemos controlar? Pues seleccionando materiales ligeros, prefabricados, que son compatibles con las estructuras de acero. Por ejemplo, ¿cómo controlo yo la carga viva? Observen ustedes, aquí hay una tabla de cargas vivas. Si yo tengo un edificio y le doy una pendiente a la azotea, una pendiente ya del 5%, le voy a quitar 60 kilos por metro cuadrado, que es muchísimo. Si yo tengo una pendiente inferior al 5%,
entonces la carga viva pues es mucho mayor. Entonces el ingeniero puede darle una pendiente natural a la estructura de acero y le vamos a quitar 60 kilos por metro cuadrado que nos van a llevar a una estructura más ligera y aparte también la cimentación será menos generosa. En el caso de las acciones accidentales, pues el ingeniero estructurista y principalmente los jóvenes estudiantes requieren conocimientos profundos de la ingeniería sísmica, de la ingeniería eólica, de la ingeniería de vientos. Y bueno, pues aquí está algo de lo que preparó nuestro gran amigo el doctor Alberto López, que está por aquí. Los efectos de viento se representan en el diseño de la mayoría de las estructuras y van a ser presiones y fuerzas que van a estar aplicadas en ella de manera estática o dinámica. Aquí pues no vamos a entrar mucho a detalle. Hace varios años nos invitaron a, a Baja California Sur, y esto creo, si no mal recuerdo, es por allá por los Cabos. Entonces, en estas zonas costeras, y de hecho creo que una de estas imágenes es cortesía del doctor Alberto López, entonces hay que tener cuidado porque en muchas zonas costeras la incidencia de los ciclones pues es cada vez más frecuente, y esto ocasiona acciones extraordinarias. Recuerden ustedes que algo que nos está afectando pues ha sido también el famoso cambio climático. El diseño por sismo, pues ustedes tienen esta obra magnífica que preparó un grupo de investigadores especialistas encabezados por el doctor Ulises Mena, que colabora igual que el doctor Alberto López, que formaron parte del Instituto Nacional de Electricidad y Energía Limpia, SINEL. Y recuerden que en la Ciudad de México, pues también hay normas técnicas complementarias para diseño por viento y por sismo. Entonces, ustedes son los que tienen aquí, digamos, la elección de usar una norma u otra. En el caso de las estructuras de acero, nosotros diseñamos bajo dos criterios: diseño dúctil y diseño frágil. La falla frágil es una falla muy peligrosa que ha evidenciado muchas estructuras afectadas en sismos importantes en el mundo. 17 de enero, California, Northridge, 1994, después Kobe, Japón, 1995. Nunca habíamos visto cómo una estructura de acero, por ejemplo, en este caso, no sé si se ve el cursor, aquí estamos presentando una fractura frágil. Las fracturas frágiles son instantáneas, son súbitas, no le permiten al acero exhibir deformaciones plásticas, no hay elongaciones, no hay restricción. Las piezas de acero estructurales se fracturan de manera instantánea. Vean ustedes cómo se presenta aquí pandeos generales, pandeos locales en las diagonales de contraventeo. Esta es una columna de un edificio de departamentos en Kobe, Japón. Las columnas prácticamente se degollaron y el ingeniero estructurista propone unas placas de refuerzo perpendiculares a las fracturas para rescatar la estructura del edificio. Entonces hay varias recomendaciones para que nosotros evitemos como estructuristas la famosa falla frágil. Lo primero que tenemos que hacer es elegir materiales que sean soldables. Hay una característica propiedad del acero estructural que es la soldabilidad y que se controla con un contenido de carbono equivalente. A992 es un acero soldable. Tenemos que evitar discontinuidades y concentraciones de esfuerzos cuando detallemos una estructura de acero. Hay que evitar estructuras que trabajen a temperaturas muy bajas, a fatiga. A veces las estructuras están sujetas a grandes ciclos de carga y descarga, como es el caso de las naves industriales. Entonces hay efectos y fenómenos de fatiga que pueden fracturar algún elemento estructural. Entonces hay normas para diseñar por fatiga también, que no se presente este problema en las estructuras convencionales. Y disculpen que ponga estas imágenes. En el 2017, que fue uno de los temblores que mayores daños ocasionó en las edificaciones de la Ciudad de México, especialmente en edificios de concreto reforzado, más de 70 edificios de concreto reforzado tuvieron daños estructurales severos, catastróficos.
Nosotros hicimos una visita rápida y encontramos este edificio de acero sobre la calzada de Tlalpan, muy cerca de la calzada de Tlalpan. Eran edificios de alto lujo, departamentos de alto lujo que se venderían a 4 millones. Sin embargo, un diseño incorrecto ocasionó el colapso de esta cubierta de acero que estaba soportada por unas columnas bastante esbeltas, como se ve acá. Este colapso parcial ocasionó la muerte de 3 personas. Por allá en el norte, por allá en Sonora, una nave industrial de grandes dimensiones se colapsó totalmente bajo los efectos de un viento. Si observan ustedes aquí, la conexión de la columna a su cimentación, pues era bastante pobre. Además, me mandaron los planos y notamos que no tenía un contraventeo lateral adecuado. La imagen que está a la derecha, pues no quiero entrar en detalles. Hoy se cumple un año de esta tragedia y por lo tanto, pues nos preguntamos qué está ocurriendo, si tenemos buenas normas, normas estrictas, normas muy actualizadas y sin embargo podemos todavía encontrar fallas estructurales. Voy a hablar un poquito del diseño estructural y simplemente decirles que el diseño estructural incluye varias fases. La primera, que es la más importante, es la estructuración, que es donde el ingeniero aplica todo su experiencia, su juicio ingenieril. Y luego viene la modelación, que es el uso de programas de computadora con el análisis, con el diseño estructural. Y derivado de esto, preparamos los planos estructurales de buena calidad. Esto es lo que conocemos como ingeniería estructural básica. Entonces, si tenemos una falla, significa que hemos rebasado los límites de utilidad estructural de un edificio de acero. Y de manera muy sencilla, los reglamentos de construcciones, como saben ustedes, se van actualizando en muchos países. Pues la razón es que ocurre un temblor e inmediatamente se hacen actualizaciones a los reglamentos y a las normas técnicas complementarias, como es el caso de la Ciudad de México. El reglamento actual, como saben ustedes, pues contiene, aquí estoy mencionando 7 normas, pero ya son más. Hay 3 normas que son comunes, porque una es para diseño por viento, otra es para diseño por sismo y otra para cimentaciones. Estas aplican a cualquier tipo de estructura y de acuerdo con el tipo de material tenemos las normas de concreto reforzado, de acero estructural, mampostería confinada y madera, que se usa muy poco. Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México están asesoradas por un comité de actualización. Varios de estos miembros que participan en este comité pues son miembros de las sociedades técnicas del SMIE o del SMIS. En otros casos pues son investigadores reconocidos. Bueno, nada más para comentarles por qué tienen que evolucionar los reglamentos de construcciones. Pues porque a nivel mundial ha habido cambios significativos derivados de avances tecnológicos y científicos. Las lecciones que se aprenden de sismos intensos, pues se plasman en los reglamentos y en las normas de diseño. El maestro Oscar de Buen, que fue el principal responsable de las normas técnicas complementarias para estructuras de acero, tomó en cuenta las lecciones aprendidas del sismo de California, 17 de enero, y de Kobe, Japón, 1995. ¿Por qué se actualizan los reglamentos? Porque los materiales van mejorando y estos materiales van mejorando en función del comportamiento de las estructuras. ¿Por qué tenemos que actualizar los reglamentos? Porque hay nuevas técnicas y procedimientos constructivos que hacen más eficiente el programa de la obra. Además, hay cambios y tendencias mundiales sobre la práctica de diseño y de construcción. Y además, en muchos países, en México es poco, la investigación en estructuras, por lo menos en el caso de las estructuras de acero en México, la investigación ha sido escasa. En otros países se realizan pruebas de laboratorio y estos estudios, estos resultados experimentales permiten también actualizar las normas de diseño. El maestro de Buen me comentaba hace 5 años cómo cambiaron las normas técnicas que él estaba actualizando con un comité de ingenieros. Entre ellos estaba Tiziano, estaba Raúl Granados, Fernando González Roser, etcétera. Pues la norma se actualizó porque hay mejoras en las filosofías de diseño, porque ya hay aceros de mayor resistencia,
porque nuevamente se están usando las estructuras compuestas, acero concreto y otros sistemas estructurales, como es el caso de contraventeos excéntricos o como contraventeos, no sé si han escuchado, jóvenes, este término, contraventeos restringidos al pandeo. O también hay sistemas estructurales a base de armaduras especiales. Ya se tiene mejor conocimiento sobre el comportamiento de las conexiones. En México, pues esto no es nuevo y en otros países esto ya se hace desde hace muchos años. Se están utilizando amortiguadores y aisladores de base que son compatibles con las estructuras de acero o con las estructuras afectadas por sismos. Ahora hay mayor colaboración entre las diferentes ingenierías que participan en el diseño y en la construcción de estructuras de acero. Ahora el diseño, por ejemplo, en zonas de alta sismicidad, no lo hacemos con los elementos mecánicos obtenidos de un análisis estructural, sino lo hacemos a partir de las resistencias nominales de cada elemento estructural y con esto vamos a evitar fallas prematuras para que se desarrollen justamente lo que conocemos como articulaciones plásticas que se desarrollan porque la estructura ha sufrido deformaciones inelásticas. Tal vez voy un poquito rápido, jóvenes, pero como tengo mucho material, ustedes tienen la presentación y podrán repasarla, porque lo que quería era mostrar mi experiencia en esta plática de más o menos 30 años que llevamos en este campo. Bueno, si ustedes van a proyectar un edificio de acero en la Ciudad de México donde se exige alta ductilidad, pues miren, estos son los requisitos que deben de tomar en cuenta. Tienen que diseñar la estructura con materiales dúctiles. Las secciones que elijan tienen que ser compactas o secciones tipo 1, que significa que debemos evitar el pandeo local de patines y del alma. Tenemos que hacer un diseño racional, tenemos que hacer un detallado cuidadoso, una fabricación, montaje y supervisión muy estricta. Si hacemos esto, van a tener éxito y los van a ocupar con mucha frecuencia. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica ha publicado recientemente la CNTC para diseño por sismo con los comentarios y recientemente tienen un nuevo libro donde hacen las aplicaciones de estas normas técnicas complementarias. Entonces, si ustedes van a proponer una conexión trave-columna, la que sea, pues aquí les estoy indicando cuáles son los requisitos que debe satisfacer la conexión para que tenga un desempeño dúctil bajo las acciones sísmicas. Entonces aquí les estoy indicando las referencias de las normas técnicas complementarias y qué es lo que tienen que revisar. Esta conexión, que es bastante simple, pues tienen que revisar las zonas protegidas, que son las zonas donde se presentan las demandas máximas. Aquí hay soldaduras de penetración completa, posiblemente sus profesores les han hablado de los diferentes tipos de soldaduras, soldaduras de penetración completa, soldaduras de penetración parcial, soldaduras de filete, soldaduras de tapón, soldaduras de ranura. Hay que colocar atiesadores, que son las placas de continuidad. Hay que diseñar esta placa de cortante, que puede ser de montaje. Hay que revisar la columna. Hay una filosofía que se llama columna fuerte, viga débil, que seguramente han escuchado también. Ahora se considera, por ejemplo, que si yo diseño por capacidad, significa que estoy aceptando que aquí se van a desarrollar las articulaciones plásticas y ahora yo voy a calcular un momento plástico probable que no va a ser el de la viga FY por ZX, sino este momento plástico probable se va a incrementar a través de estos coeficientes que evidentemente son mayores que la unidad. Y aquí vienen algunas fórmulas que nos sirven para calcular. Por ejemplo, en el caso de CPR, pues es un coeficiente que toma en cuenta la resistencia de la conexión por un endurecimiento por deformación, y la ZE pues es un módulo plástico efectivo donde justamente se va a formar la articulación plástica que estoy indicando aquí en la figura, pero no sé si se ve mi cursor, maestro Jiménez, ¿se ve mi cursor? Y cuando diseñamos la trave, pues tenemos que obtener estos momentos flexionantes
Por ejemplo, este MPR, como ven que es el momento máximo esperado, va a depender de un factor RY, y este factor RY es el cociente del esfuerzo de fluencia esperado entre el esfuerzo de fluencia. Todos estos cambios y estos parámetros que ahora aparecen en las normas mexicanas, pues también tienen su historia en el comportamiento insatisfactorio del sismo de California y del sismo de Kobe, Japón. Estos son algunos de los conceptos que se han introducido en las nuevas normas 2020. Tenemos que hacer un análisis, un diseño de la trave. Aquí está la columna y se supone que la articulación plástica se va a formar a una distancia que llamamos SH. Aquí es donde se va a formar una articulación plástica. Del otro lado tenemos otra articulación plástica. ¿Y qué hacemos aquí? Tomamos el segmento de trave entre articulaciones plásticas y con las ecuaciones de la estática, pues obtenemos entonces los momentos que aparecen aquí, como el momento sísmico en la cara de la columna, que es el MF, y también el momento máximo probable que se va a desarrollar aquí donde estoy colocando el cursor, que es donde se forma la famosa articulación, la articulación plástica. Pues esto es lo que tenemos que hacer en los nuevos diseños de acuerdo con las normas mexicanas. También tenemos que revisar la columna a flexocompresión. Y aquí tenemos que hacer una serie de consideraciones para ver dónde se encuentran los puntos de inflexión, si son a media altura, y revisar lo que es más importante, esta zona del panel de la columna, porque aquí se desarrollan esfuerzos cortantes muy elevados y por esa razón conviene colocar pares de atiesadores por ambos lados. En México se usan mucho o se usaban mucho estas conexiones que eran precalificadas en Estados Unidos, que desarrolló el doctor Tomás Murray, que son conexiones de columnas con placas, con muñones y con placas extremas extendidas. En México desde hace muchos años se maneja la prefabricación. Este es un elemento prefabricado. Ya sale la columna con una altura de 2, 3 niveles y también ya salen estos muñones soldados de taller y cada muñón va a recibir una trave en este sentido. Si tenemos otro muñón por alma, recibirá las traves en el sentido perpendicular. Estas conexiones son precalificadas y ya tenemos guías de diseño de cómo se deben revisar. Aquí está lo que les comentaba, la colocación de atiesadores aquí en el panel de la columna. Todo esto pues ya lo encuentran ustedes en las normas técnicas. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo, jóvenes estudiantes? Que tenemos que en el diseño estructural evitar todas aquellas condiciones que van a propiciar un comportamiento no dúctil, es decir, frágil, particularmente en las conexiones trave-columna, porque si las deformaciones plásticas se concentran en los extremos de las vigas y no en la zona protegida, pues entonces estas demandas o estas deformaciones plásticas van a afectar las soldaduras de penetración completa y van a ocasionar fracturas de carácter frágil. Por esa razón nos conviene que nosotros alejemos la articulación plástica fuera de la cara de la columna. Todos estos conocimientos seguramente los han visto ustedes en sus materias de estructuras de acero. Por esa razón, las zonas protegidas se tienen que identificar en las traves, en las diagonales de contraventeo. En Estados Unidos, los elementos prefabricados ya salen con este letrero de no colocar ningún elemento que llegue a la zona protegida, no se colocan pernos conectores de cortante, no se hacen perforaciones, son zonas muy especiales que debemos de cuidar. Y aquí están algunas recomendaciones, lo que les comentaba, no hay que colocar pernos conectores de cortante, a diferencia de lo que pasó en las traves de acero del metro. No hay que hacer empalmes, no hay que hacer agujeros para pasar instalaciones. No se permite el empalme sea soldado, el empalme atornillado. Estas son limitaciones en las zonas protegidas de las conexiones trave-columna. Por ejemplo, las soldaduras que se indican en este detalle, es posible que ustedes hayan llevado algún tema de conexiones soldadas
en los últimos semestres de su carrera académica. Aquí estoy indicando cuáles son las soldaduras de demanda crítica. Son soldaduras de campo. Aquí hay una banderita negra que me señala que aquí voy a depositar una soldadura de penetración completa que va a tener una abertura de raíz de 3 milímetros y que tengo que hacer un bisel a 45 grados en los patines de la viga contra patín de columna para recuperar el espesor del patín con una soldadura de penetración completa. Por eso se llaman de penetración completa, porque cubren todo el espesor de la pieza que se va a soldar. Si son de penetración parcial, el volumen de soldadura pues no cubre todo el espesor de las placas. Entonces esto es muy importante. Otra manera de entender el comportamiento de las conexiones trave-columna es por simulaciones numéricas o analíticas. Hay varios programas de computadora como el ANSYS que les permite a ustedes con una simulación muy económica obtener resultados del comportamiento de las conexiones. Cuando diseñamos de esta manera que queremos que las articulaciones plásticas se formen en las traves son elementos de sacrificio, o sea que la trave va a plastificarse en esta zona, mientras que la columna va a permanecer elástica. Por eso decimos columna fuerte, viga débil. El elemento de sacrificio es la trave, la que se plastifica primero. Y si ven ustedes, aquí lo vemos en estas fotografías que son del Museo Baiza, de mi amigo el ingeniero Fernando González Roser, del ERMA, que tiene un museo de las conexiones. Y bueno, aquí está, miren, aquí se forman las articulaciones plásticas. En Estados Unidos hay un doctor, Paul Richard, que ha innovado una conexión que consiste en un sistema de placas atornilladas y aquí la conexión se va a comportar siempre elásticamente, es decir, la viga no se va a plastificar. Y lo que él propone es que una de estas placas sea una placa fusible. Él prefiere que se dañe esta placa fusible, pero que no tengamos que hacer reparaciones, porque cuando aparecen las articulaciones plásticas, en ese momento estamos aceptando daño en la estructura y hay que reparar de alguna manera. Entonces, por ejemplo, uno de los requisitos importantes para diseño sísmico de conexiones es que ustedes tienen que garantizar que la conexión debe desarrollar rotaciones plásticas de por lo menos 0.03 o 0.04 radianes. Y tenemos que verificar que la resistencia en flexión de la conexión, calculada aquí en la cara de la columna, debe ser mayor que el 80%, como se indica aquí, del momento plástico de la viga que se está conectando a la columna. ¿En qué momento? Cuando esta delta, que representa una distorsión de entrepiso, sea justamente de 0.04. Estos son requisitos sísmicos y muy especiales para las conexiones cuando vayan a probar una conexión. Bueno, de manera general, miren, la estructura de acero pues tiene un costo significativamente más alto con relación, digamos, a las estructuras de concreto reforzado, pero tienen la ventaja que se construyen más rápido y el inversionista puede rescatar su inversión. En esta lámina simplemente les estoy indicando que las conexiones representan un porcentaje importante del costo de la estructura. ¿Y qué debemos de tomar en cuenta en el costo de las conexiones? Pues todos estos aspectos. ¿Cuál es el tipo de conexión que vas a proponer, jóvenes estudiantes? Si va a ser una conexión soldada, si va a ser atornillada. Si va a ser una conexión soldada, por ejemplo, de campo, tienes que contratar un laboratorio permanente de control y de inspección de calidad. Tu fabricación tiene que ser precisa. Las conexiones atornilladas cuestan más, se invierte más en taller, hay que hacer más trabajo de taller, pero en el campo las conexiones son más rápidas. Las conexiones soldadas, preferentemente se prefiere que la mayor parte de las preparaciones y de la soldadura se realice en taller y que quede un porcentaje muy poco en obra. Esos son los criterios que nosotros aplicamos. El transporte, pues también representa un costo en las conexiones, el montaje. Tenemos que proteger las conexiones contra fuego, contra la corrosión, y además tenemos que pagar a una empresa ajena para que haga, o el propietario contrata una empresa externa para que haga una inspección oportuna. Eso es muy importante hoy en día. Y bueno, pues aquí simplemente para comentarles que las conexiones varían
de un país a otro. Este es el caso, por ejemplo, de las conexiones que son típicas en Japón. Los japoneses utilizan mucho las columnas HSS, que son Hollow Structural Section, que son secciones estructurales huecas. En México ya también se usan bastante. El único problema que le vemos nosotros es que tenemos que colocar atiesadores interiores, y si la sección es cerrada, pues es difícil. Muchas veces al principio teníamos que cortar los tubos y pasar una placa atiesadora y soldar pues estas partes de las columnas, y aquí hacer dos cortes y después aplicar mucha soldadura, mucha soldadura. Entonces esto implica, recuerden ustedes que la soldadura induce mucho calor, y el calor induce distorsiones, deformaciones, y las deformaciones nos llevan a esfuerzos. Entonces, si hablamos de temperatura, pues hay esfuerzos, hay deformaciones. Pero en fin, cada país tiene sus preferencias sobre el tipo de conexiones. Por ejemplo, los japonesitos han avanzado muchísimo en este tipo de conexiones, y ya han innovado algunos diafragmas externos para reforzar las columnas por fuera, porque es imposible colocar atiesadores interiores. Entonces esto ya los japonesitos son los más importantes. Bueno, en materia de estructuración, pues tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí, si ven ustedes, hay una estructura que se va a modelar, y observen que estas columnas de la parte superior no se apoyan directamente en las columnas de planta inferior, no son continuas. Entonces estas traves van a soportar compresiones muy elevadas que pueden sufrir las traves, las almas, pueden sufrir arrugamientos. Entonces hay que tener mucho cuidado en el proceso de la estructuración. Recomendaciones para estructurar edificios, pues yo les recomiendo que usen perfiles laminados. En el caso de vigas, pues son de 16, 18, 21, 24, 27 pulgadas de peralte. En el caso de columnas, que sean las de 14. Los perfiles W o IR, que son de 14, se caracterizan porque el ancho de patines es casi igual al peralte. Como la columna trabaja flexocompresión biaxial, necesitamos una distribución del acero más uniforme. En cambio, las vigas, los patines son más angostos, y la relación de peralte o de ancho de patines a peralte es de 0.40, 0.50, mientras que en una columna esta relación de peralte con patines es del orden de 1, y a veces de punto 70 a 1. Entonces el ingeniero estructurista tiene que seleccionar los perfiles más convenientes para cada trabajo estructural. En el caso de los contraventeos, pues les recomiendo que usen tubos bajo la norma 500. El sistema estructural lo van a proponer de acuerdo con ubicación sísmica o zona sísmica, de acuerdo con las características del edificio, cuál es la altura. La altura del edificio pues nos lleva a una gran cantidad de estructuraciones diferentes, los claros a salvar. Las conexiones serán soldadas en taller para evitar soldaduras de campo, serán atornilladas, preferentemente de campo. Los materiales complementarios serán consistentes con la estructura de acero. Los muros divisorios que van a colocar ustedes y las cubiertas ligeras, recomendamos que sean prefabricados, que son materiales ligeros que no pesan mucho. En las cubiertas tenemos láminas de 12 kilos por metro cuadrado. Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos de estructuraciones audaces que han tenido un comportamiento satisfactorio. Estos son en la Ciudad de México. Ustedes conocen bien la ciudad. Por ejemplo, en el caso de una estructuración, el doctor Vitelmo Bertero decía que le tiene más fe a una estructura que esté bien concebida, aunque esté mal diseñada, que a una estructura que esté mal concebida, aunque esté bien calculada. Esto lo afirmaba el doctor Vitelmo Bertero. Vean ustedes, este es un ejemplo de una estructuración muy sencilla, regular. Por lo tanto, vamos a tener un costo razonablemente económico. Los tableros son rectangulares, las columnas pueden ser en cajón, pueden ser perfiles W de 14 pulgadas, las vigas secundarias son laminadas, todos son perfiles IR, y las vigas secundarias están orientadas en el sentido largo. Esto es una estructura que se localiza en Manzanillo, Colima, que me proporcionó mi gran amigo Ernesto Guzmán. Hay una arquitecta de la Ciudad de México muy amiga que me dice: Héctor, el arquitecto que modula, Dios le ayuda, no el que se levanta más temprano, sino el que puede modular. Entonces, vean ustedes los niveles de diseño
que mencionaba yo, un nivel de dificultad de diseño estructural baja, un nivel moderado y un nivel de dificultad alto, dependiendo de las características de la estructura. Durante el análisis de la estructura, pues ustedes van a obtener estos resultados de SAP o de TAPS. Ustedes ya conocen perfectamente estos diagramas. Obtenemos los elementos mecánicos para cada miembro estructural y con el programa de computadora podemos determinar cuáles son las relaciones demanda-capacidad de cada uno de los elementos estructurales. Si tenemos una estructura y nos dice que las relaciones demanda-capacidad son mayores a la unidad, rápidamente podemos hacer cambio en los perfiles y podemos volver a correr la estructura y reducimos los costos de análisis y de diseño que les llevaba muchas semanas a los ingenieros de la época pasada. Por ejemplo, algunas reglas de predimensionamiento, cuando tengan una armadura con un volado muy fuerte, pues aquí la regla es que el peralte de esta armadura sea L entre 6, entre 8, de modo que a veces nosotros tenemos necesidad de proyectar mega armaduras y nos pueden cubrir claros volados hasta de 40 metros con el peralte que le da una gran rigidez a esta armadura con peraltes del orden de la altura de un piso. Estas son algunas recetas de predimensionamiento. Para el caso de las vigas secundarias, apliquen ustedes L/24. Las vigas secundarias son vigas isostáticas. Si tienen vigas principales que forman parte de marcos rígidos, el predimensionamiento será L/20. Entonces, tenemos que revisar cada elemento estructural dependiendo del estado límite de falla. Si es un elemento a tensión, se va a presentar la afluencia en la sección total, fractura en la sección neta o el bloque de cortante y tensión combinados. En el caso de las vigas pueden fallar por pandeo local de patines, pandeo local del alma, por arrugamiento del alma o por pandeo lateral por flexotorsión, que es uno de los problemas principales. Es importante revisar los estados límite de servicio. Aquí tenemos un estacionamiento aquí en Morelia. Imaginen ustedes que tenemos vigas de 10 metros de claro, pero esta viga que ven ustedes tiene 6 pulgadas de peralte. Entonces la viga no pudo soportar la losa y la losa le dijo a la viga me voy a agrietar y la viga le responde yo me voy a deformar y los dos se dañaron severamente. Hay que revisar vibraciones, hay que revisar distorsiones, desplazamientos laterales. En cuanto a sistemas estructurales, pues hay una gran cantidad. Los voy a mencionar brevemente porque nos estamos acercando a las 5. No sé, ingeniero Jiménez, si me regalas otros 10 minutos, tú me dices. Sí, adelante, Muy maestro. bien, De hecho, pues, una media sí, hora igual, el tiempo que usted se pueda tomar. Adelante. muy bien. Voy un poquito rápido por el tiempo porque les quiero dejar todo lo que más o menos he aprendido. Bueno, este sistema estructural es a base de marcos rígidos ortogonales. Los marcos rígidos, la rigidez depende básicamente de las columnas y de las vigas. No tenemos otros elementos que le doten rigidez a este sistema estructural. Por esa razón, estos sistemas estructurales se usan en edificios de poca altura, porque si vas a proyectar un edificio de varios niveles o de muchos niveles, y si quieres una economía, pues tendrás que colocar diagonales de contraventeo que van a restringir los desplazamientos laterales y que van a reducir el tamaño de vigas y de columnas. ¿De acuerdo? El sistema estructural básico de los edificios de acero es el marco rígido. El marco rígido en edificios de mediana altura se combina con diagonales de contraventeo, con muros de rigidez cabeceros. Aquí tenemos algunas estructuraciones. Aquí en estas terrazas que son de dimensiones variables, en vez de la losa acero, se proyectaron losas macizas para estas terrazas y todo el interior es losa acero. Desde hace muchos años en México, en la década de los 60, 70, el maestro de Buen propuso este sistema estructural que son columnas en cajón con armaduras o vigas de alma abierta. Este es el sistema estructural del conjunto Pino Suárez, que lamentablemente ahí colapsaron 2 edificios, uno de 17 y otro de 21 niveles. En Guadalajara, pues un estructurista tomó este sistema estructural. Las normas técnicas complementarias ahora retoman un sistema estructural de armaduras especiales donde se pretende que las articulaciones plásticas se formen en tableros o paneles específicos de estas armaduras especiales.
Las armaduras son amigas de las arquitectas porque pueden salvar claros muy fuertes, como es en este caso este aeropuerto en Tailandia. Con las mega armaduras ustedes pueden salvar volados muy fuertes. Aquí tenemos Cinépolis Morelia y acá tenemos un edificio de economía en la UNAM, Ciudad Universitaria. No se les olvide la regla, jóvenes, el volado sobre 4 les da el peralte de esta mega armadura y así pueden salvar varios volados. En el caso, por ejemplo, de estructuras que deben salvar claros muy fuertes, 80, 100 metros, pues aparece el concepto de foniles o embudos, que son estas estructuras que ya se estaban preparando para el aeropuerto que se canceló hace un par de años. Entonces, estos foniles son estructuras armadas, tubulares. Zaha Hadid ya las ha aplicado en varios aeropuertos en el mundo. La estructuración, las columnas, los elementos verticales son los foniles y ella lo combina con estructuras tridimensionales. Entonces hay muchos sistemas estructurales que pueden aplicar ustedes. Después del marco rígido, alguien desarrolla los marcos con contraventeos concéntricos. Las diagonales, les decía, restringen los desplazamientos laterales y reducen el peso de una estructura. Aquí, pues las diagonales tienen que llegar a este punto común, al centro de la trave. Estos sistemas estructurales no tienen mucha capacidad de absorción de energía, su capacidad es baja por las incursiones limitadas inelásticas de los diagonales de contraventeo. Después aparece este sistema estructural que se llaman marcos con contraventeos excéntricos. El doctor Igor Popov, que visitó Japón por allá en la década de los 70, allá observó este sistema estructural y se llevó la idea a California, y estos sistemas estructurales demostraron buena ductilidad para resistir las demandas sísmicas, como en el caso del temblor de California del 17 de enero, porque disipan grandes cantidades de energía que induce un temblor a través de la afluencia que se desarrolla en este elemento que se llama eslabón de cortante. Así es como trabajan estas estructuras. Y les había platicado de las estructuras compuestas acero con concreto. Ustedes pueden embeber un perfil IR en una sección de concreto, o al revés, pueden usar un tubo hueco y rellenarlo con concreto. El tubo sería la cimbra, y se ha demostrado que la resistencia o la capacidad de estos elementos estructurales, columnas, se incrementa en un 30% cuando se rellenan con concreto, cuando los perfiles quedan embebidos en concreto. Después, Norman Foster, y hace muchos años en Rusia se innovó este sistema estructural que le llamamos redes o tejidos estructurales. El maestro de Buen lo aplicó en el Museo Sumaya, muy cerca de la UNAM. En la Ciudad de México está este edificio, me parece que todavía no está terminado, pero este sistema estructural a base de tejidos, que son elementos de fachada que van a tomar la acción sísmica, y luego tenemos una estructura interior que va a soportar la carga vertical, ha demostrado que son muy eficientes en zonas de alta sismicidad. Uno de los sistemas estructurales que que ya se han incluido en las normas mexicanas, son los famosos CRP, que son contraventeos concéntricos restringidos contra el pandeo. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues hay un núcleo de acero que está confinado por una camisa, que es un relleno de concreto o es un mortero de alta contracción que está controlada y que va a impedir justamente el pandeo del elemento metálico. Estos contraventeos pueden fluir de manera indistinta, ya sea en tensión o compresión, y se ha demostrado en el laboratorio del Instituto de Ingeniería de la UNAM que tienen una elevada capacidad para disipar la energía por histéresis del material. Entonces son de los sistemas estructurales más convenientes para zonas de alta sismicidad. En el caso de las conexiones, simplemente les diré, jóvenes, imaginen que están enfrente de una estructura. Aquí están ustedes, aquí tienen los planos, y las preguntas que nos hacemos es, ¿cómo se clasifican estas conexiones? ¿Cuáles son los elementos que voy a conectar y cómo voy a realizar yo la unión? ¿Qué tipo de conexión es la que más me conviene, que sea eficiente, económica? ¿Será soldada, será atornillada o será una combinación de ambas? Entonces la pregunta es, ¿cómo proponemos una conexión que sea eficiente, fácil de fabricar, pero que al mismo tiempo resulte económica? Bueno,
Pues entonces, pues este tema lo voy a pasar rápidamente. Solamente les diré que en México tenemos tres tipos de secciones en una estructura, en el caso de las columnas. Tenemos secciones totalmente abiertas que facilitan las conexiones. Tenemos secciones semiabiertas que son las cruciformes y tenemos secciones cerradas totalmente como los japoneses. ¿Cuáles son las diferencias? Desde el punto de vista de construcción, las abiertas nos permiten colocar y tenemos acceso por cualquier parte de la columna. Las que son semiabiertas también, pero las que son cerradas tienen la ventaja de que las propiedades geométricas son muy convenientes alrededor de los dos ejes, pero tenemos un problema, la accesibilidad. Por esa razón, en México, las secciones en cajón laminadas no se han utilizado, no se utilizan muchísimo. Muchos diseñadores prefieren las laminadas H de 14 pulgadas. De manera sencilla, jóvenes, una conexión debe tener ciertas características: ductilidad, rigidez, rotación plástica, ciclo de histéresis, debe disipar energía, debe tener un nivel de amortiguamiento. En el manual de diseño sísmico de obras civiles, el doctor Ulises Mena les da una idea de cuál es el amortiguamiento de una conexión, ya sea atornillada o soldada. Pues estos son los tipos de conexiones típicas en México y en el mundo. Aquí están las propiedades de las conexiones. El ingeniero puede controlar todas estas características. Aquí tenemos el control. Queremos mayor disipación de energía, queremos ductilidad, qué tanto amortiguamiento, qué tanta resistencia, qué tanta rigidez. Y la famosa energía disipada se puede medir con esta gráfica que vemos aquí a la derecha. Las conexiones las tenemos que conceptualizar, analizar, modelar, diseñar, fabricar y construir, especialmente para estructuras en zonas de alta sismicidad. Se clasifican de acuerdo con esta gráfica: conexiones totalmente restringidas, conexiones parcialmente restringidas o conexiones simples. Va a depender qué tanta rigidez desarrolla la conexión. Por esa razón hablamos en las conexiones de partes afectadas. Por ejemplo, en esta estructura o en estas figuras de la derecha. Imaginen que tenemos una trave. Esta trave la voy a conectar solamente por su alma a la columna. Por lo tanto, la única parte afectada es el alma. Acá los patines no tienen ningún elemento de conexión. Pero ¿qué pasa si también yo conecto el alma y conecto los patines? Estoy incrementando la rigidez. Por lo tanto, aquí la parte afectada de la trave son los patines y el alma, y acá solamente su alma. Por eso hablamos de partes afectadas. Hay una clasificación para las conexiones: si son rígidas o completamente restringidas, si son parcialmente restringidas, o conexiones semirrígidas, conexiones simples, conexiones a cortante. Aquí tenemos el diagrama de momento flexionante de una viga doblemente empotrada. Y si ven ustedes, aquí hay un factor alfa que puede valer 1, que puede valer 0.2, dependiendo de la rigidez de la conexión. Entonces, esta curva se repite. Las conexiones se idealizan como un subconjunto. Aquí está la columna, aquí hay un resorte y aquí está la trave. Y entonces, la curva momento contra rotación es el medio para poder clasificar las conexiones de manera más sencilla. Por tiempo les voy a dejar la presentación. Le voy a pedir al ingeniero Alfonso Jiménez que se las mande. Y aquí tenemos un parámetro M justamente que nos permite identificar qué tanta rigidez tiene una conexión o cómo la vamos a clasificar. Y aquí están los valores de M. Si M es mayor que 20, será rígida. Si se encuentra entre 2 y 20, será semirrígida. El rango es muy amplio y será del orden de 2 para una conexión que anda por acá, que será simple. Con estos factores o estos parámetros que aparecen aquí, podemos identificar claramente o de manera sencilla cómo se clasifica una conexión. Por ejemplo, en este caso, observen ustedes, las conexiones que están arriba son totalmente restringidas. Ahora, ¿cómo convierto yo una conexión totalmente restringida a parcialmente restringida? Me voy a centrar en esta figura del medio. Observen que aquí estamos indicando cordones de soldadura en todo lo largo de las placas. Y si yo quiero hacer esta conexión semirrígida, solamente voy a depositar una cierta longitud de soldadura para darle facilidad de que la trave pueda rotar. Entonces, de esta manera nosotros podemos pasar
de una conexión totalmente restringida a una conexión semirrígida. Y bueno, pues por tiempo me da mucha pena porque el doctor Alberto López ya está listo. Esto tiene que ver con la clasificación de las conexiones. En esta gráfica hemos representado una rigidez secante que nos permite entender mejor el comportamiento de las conexiones contra una rigidez tangente que solamente parte de un solo punto la curva. Aquí está las clasificaciones, esto lo van a ver con calma. Y bueno, mi recomendación práctica es evitar conexiones soldadas 100% en campo. ¿Cuál es el equilibrio? Que tengamos una conexión atornillada, por ejemplo, en taller, con un porcentaje del 80% y que la soldadura sea el 20%. Si tengo una conexión soldada atornillada, es posible que la soldadura sea un 40% de campo y el 60%, perdón, en taller 40% y 60% en campo. Entonces, esta tablita les permite a ustedes normar un criterio de cómo les conviene a ustedes hacer las conexiones. Pues aquí tenemos varias conexiones, trave, columna, algunas de ellas se pueden diseñar con el programa de Carlos Incunegui, un gran amigo, como en este caso, que son conexiones con placas extremas, extendidas. Hay que revisar en una conexión cuáles son los estados límite de falla en las placas, en los tornillos, en la soldadura. Los tornillos pueden fallar a cortante, aplastamiento, las placas pueden fallar por fractura, se puede presentar el bloque de cortante, aquí puede haber un desgarramiento y en la placa puede haber un aplastamiento, que es la presión de los tornillos sobre las paredes de los agujeros. Y aquí tenemos algunas fallas, no me da tiempo de comentar cada uno, pero vean, estas son las estructuras que nos ha tocado corregir, a veces por falta de precisión, a veces esta estructura que ven aquí, la trave se apoya solamente en este borde y cuando revisamos la estructura tenía unos cuantos puntos de soldadura, entonces la trave no hace contacto franco con la columna y en la memoria de cálculo decía que esta era una conexión rígida. Entonces, hay que tener cuidado porque lo que se diseña muchas veces no corresponde a la realidad, de acuerdo con lo que hemos visto. Creo que estoy terminando con una frase: reforzar las conexiones trave-columna. Esto se lo comenté al doctor Igor Popov después del temblor de California. Reforzar las conexiones de los edificios que fueron afectados por sismos de magnitud moderada como California es corregir tarde y a mayor costo lo que se tuvo que haber hecho antes y durante de cada una de las etapas de concepción, diseño estructural detallado y ejecución de dichas conexiones. Y por acá menciono, Alberto, que hace falta abrir nuevas líneas de investigación experimental. Este es otro caso que me tocó corregir. Lo dejo pendiente para otra ocasión, pero nada más les digo para que vean los errores que cometemos en la fase de diseño. Miren, esta es una columna que recibe esta armadura en arco. Si se fijan, perdón, la cuerda superior son dos tubos, la cuerda superior son dos tubos. Abajo, estos dos tubos están soldados a las caras laterales de la columna, pero arriba cortaron la columna y la columna no recibe la cuerda superior, que son estos dos tubos que están en el aire. Y es otro caso en la memoria de cálculo decía que era una conexión rígida. Bueno, aquí están las ventajas de las conexiones de tanto atornilladas y soldadas, que ya son bien conocidas por todos ustedes. Simplemente diré que las conexiones soldadas pues afectan las condiciones climáticas. Ustedes tienen que buscar cuál es la conexión más conveniente y comparar las que se usan en el mundo contra las de la práctica mexicana. Y bueno, después de los temblores de Kobe y de California, ahora el ingeniero estructurista debe ampliar sus conocimientos en la metalurgia del acero, la tecnología de la soldadura, la mecánica de la fractura frágil, el comportamiento sísmico de la estructura de las conexiones, el desempeño sísmico y las prácticas relacionadas con el diseño, fabricación, inspección, control de calidad. Si van a proponer una conexión, tienen que demostrar ustedes por medio de un análisis, una simulación, digamos, numérica o por pruebas de laboratorio que la conexión es eficiente. La fabricación les recomiendo que contraten talleres especializados porque la calidad de fabricación tiene que ser alta, precisa,
tenemos que evitar errores de la mano de obra, tenemos que aplicar métodos de inspección y criterios de aceptación, hay que hacer pruebas de acuerdo con el código de soldadura estructural, inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, etcétera. La supervisión tiene que ser oportuna, estricta, permanente en taller, en campo, desde la recepción de la materia hasta que se entrega la obra. El supervisor de una estructura, sobre todo si es importante, debe conocer cuáles son las pruebas, como les comentaba, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, radiografías, ultrasonido. En el caso de los tornillos, las pruebas de torque, el ensayo de tensión, de doblez, de impacto, la prueba de dureza, etcétera. Aquí tenemos cómo se realiza, por ejemplo, el apriete de una conexión con placa extrema extendida. Pues miren, yo había proyectado la conferencia para 1 hora con 15 minutos y más o menos, parece que cumplí, pero tal vez para ustedes no. Muchísimas gracias por la oportunidad y estamos atentos a las preguntas, ingeniero Jiménez. Agradecemos su participación, maestro. Sabemos que es un tema muy amplio, ¿no? En todo Sí. esto, pero pues bueno, vamos a la serie de preguntas. Nos comentan, ¿por qué no es muy común utilizar estructuras de acero en edificios de pocos niveles? ¿Será que el costo de la construcción es más alto en las edificaciones de acero que de concreto? ¿O cuál es su conclusión, maestro? Bueno, las estructuras de acero tienen un campo de aplicación muy definido. Por ejemplo, en el caso de edificaciones de poca altura, pues no hay otro sistema estructural que compita cuando se trata de una plaza comercial, de una tienda ancla, de un gimnasio, de un cine, de un centro deportivo. Entonces, las estructuras de acero ahí tienen un campo muy definido y el concreto en estos casos, pues creo que no sería mejor que la estructura de acero. Donde compite más el concreto reforzado con la estructura de acero es en edificios de mediana altura. Ahí es donde tenemos mayor competencia de las estructuras de concreto. Ok, el maestro Alberto López nos dice felicidades por la excelente presentación del maestro Héctor Soto. Es mi amigo, por eso me dices. No, para nada. Excelente. Que nos comentan libros que recomendaría para el ingeniero para este tipo de estructuras, aparte de las normas técnicas, o qué otros libros. Bueno, pues usted tiene una amplia Sí, gama de libros, ¿no? No sé me si da, nos pueda platicar un poco de eso. sí, me da pena mencionarlo. Su servidor cuenta con 14 libros que se están reimprimiendo. Por ahí les mandaremos la información. Ok, pues sí, ojalá y pues nos pueda compartir más información de usted, del centro de enseñanza, que es de donde tomamos demasiados cursos, ¿no? Y también, pues de los libros, para que los compartamos aquí con los ingenieros estudiantes. Sí, con mucho gusto, cuenten con ello. Ok, pues no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Algún software que nos pueda recomendar para edificios de acero? Muy bien, pues miren, hay unos que son muy populares y que se usan en México desde hace muchos años. SAP 2000 es un buen programa de computadora, pero tiene una limitación. No pueden revisar o diseñar vigas compuestas. En cambio, el ETAPS sí les permite hacer eso. Y como hay muchas estructuras que son compuestas hoy en día, yo me inclinaría un poquito más por el ETAPS. Está el CIPE, está, por ejemplo, el RAM. Para el caso de las conexiones hay uno justamente RAM Connection y está el RAM Advance. Hay una buena cantidad de programas de computadora. Ustedes están en Puebla. Por ejemplo, si quieren hacer un análisis estructural, pues hay un programa estupendo que desarrolló nuestro ingeniero de la ciudad de Puebla, Gerardo Corona, ¿no? Sí, Carlos Gerardo Corona. Él trabajó muchos años en el IMSIC y después desarrolló su programa EcoGC, Estructuras de Concreto Reforzado, Gerardo Corona. En el caso de revisiones de acero, programas más o menos económicos, los de Carlos Incunegui para estructuras de acero.
Y ya si se trata de un proyecto muy importante, pues les comento a los jóvenes que si les encargan un rascacielos de 700 metros de altura, pues vale la pena que compren un software original y uno muy bueno, como TAPS, por decir algo. Hay muchos programas de computadora. Agradecemos su participación, maestro, y pues muchas gracias por responder las preguntas, ¿no? Sí. Pues no me queda nada más que volverle a agradecer